Cuando era niño, con pavor te oía en las puertas gemir de mi aposento. Doloroso, tristísimo lamento de misteriosos seres te creía. Cuando era joven, tu rumor decía frases que adivino mi pensamiento. Y cruzando, después el campamento, patria, tu ronca voz me repetía. Hoy te siento azotando, en las oscuras noches, de mi prisión las fuertes rejas. Pero hanme dicho ya mis desventuras, que eres viento, no más cuando te quejas. Eres viento, si ruges o murmuras, viento si llegas, viento si te alejas. Es popularmente sabido que la historia de las naciones se escribe con sangre. Sin importar color o bando, es a través de sus tragedias que se va conformando la identidad de un país. Y en este sentido, México no es diferente. Después de haber tenido un proceso de independencia lleno de héroes y mártires, la consolidación del Estado como una sola nación seguía siendo una promesa. Con una población dividida, atravesando una guerra de reforma y siendo aún amenazado por diversas fuerzas invasoras que querían aprovechar la inestabilidad de este territorio incipiente. La idea de un México unido se veía aún lejana. Desafortunadamente, desde que México logró la independencia, siempre tuvo una serie de confrontaciones ideológicas. Primero los federalistas en contra de los centralistas, Texas se independiza de México, siempre viven en batallas, en luchas, pero después llegan dos grupos que quieren el poder, es el grupo liberal y el grupo conservador. El grupo liberal precisamente quería mayor libertad en el pensamiento, mayor libertad en la ideología religiosa, una separación iglesia y Estado. Este grupo es liderado por Benito Juárez, pero también tuvo un papel muy importante don Melchor Ocampo. Al no ponerse de acuerdo y después de la guerra de la Reforma, donde se establece la Constitución del 57, un grupo conservador va a Europa a pedir una intervención armada a Napoleón III, Napoleón emperador de Francia. Para Europa, América seguía siendo un tema no resuelto. Las independencias americanas no han caído bien a los imperios y pretenden a través de la fuerza ya sea recuperar su poder o expandirlo a naciones no consolidadas. Los países europeos y especialmente la monarquía española pues no se han dado por vencidos de haber perdido estos grandes territorios de lo que era la antigua Nueva España. Así que a través de los apellidos monárquicos y de la relación de ascendencia de los Habsburgo es que se puede dar esta situación de recuperar el territorio que antes había sido de España para la familia Habsburgo. En ese escenario es que se da por parte de los franceses. No podemos olvidar que está el expansionismo napoleónico y por parte de los franceses siempre hubo un interés muy fuerte por tener intervención en América, ¿sí? En este gran reino que había sido de España. Así que pues se dan las condiciones como para que exista esta situación. La reforma liberal no fue bien recibida por todos los mexicanos, evidentemente, pero tampoco por las naciones extranjeras, en especial debido a que el 17 de julio de 1861, el Congreso de la República había suspendido el pago de todas las deudas públicas, a lo que inmediatamente reaccionaron España, Inglaterra y Francia, quienes asentaron tropas militares en las costas mexicanas, con el objetivo de captar los recursos de las aduanas y cobrar su parte de la deuda. Después de las negociaciones, hechas a través del ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, se logró negociar la retirada de las tropas españolas e inglesas con la promesa de un futuro pago. Francia no accede a retirarse. Inicia entonces la segunda intervención francesa, situación que los conservadores intentan aprovechar al verse reflejados en una estructura imperialista y con tintes, al menos en papel, de carácter conservador.
México sigue buscando encontrar su identidad. Esas identidades, esos símbolos, esos señalamientos, esas marcas que integran a ese mexicano que intentan hacer a un nuevo país, a un México. Hay banderas, hay símbolos, hay cánticos, hay marcas de cada grupo que quieren decir yo soy el bueno, yo soy el mexicano. Retomando, ambos se decían los buenos, ambos se decían los grandiosos, ambos estaban defendiendo al pueblo y a la nación en un discurso que a la gente tenía confundida. El cura desde el púlpito aventaba sermones, anatemas y castigaba totalmente a quien fuera liberal. Condenaba con el infierno y negaba la comunión y los sacramentos a quien fuera de parte del grupo liberal, soldado, participante, simpatizante o que de alguna manera les ayudara. En cambio, los liberales hablaban de un pueblo oprimido, ignorante, totalmente atrasado, sin economía, sin recursos, gracias a una iglesia que lo tenía sometida. Ambos manejaban un discurso que quería defender sus intereses, sus ideas y sobre todo la forma de concebir una nación que querían hacer. Ambos tenían hasta cierto grado gran parte de razón. Es entonces, a petición de una parte del pueblo mexicano y con una obvia intención expansionista, que Napoleón III envía a una de las figuras fundamentales de este momento histórico, a Maximiliano de Habsburgo, junto a la emperatriz Carlota de Bélgica, los cuales arriban al territorio nacional como emperadores de México el día 28 de mayo de 1864. De hecho, historiográficamente sabemos que hay un recibimiento a Maximiliano, se hacen grandes festividades y ahí vamos a ver a esta sociedad dividida. Estamos en una sociedad muy dividida, quienes extrañan esta pompa que tenía las monarquías, ¿sí? Y para otros, pues es un escenario de mucha dificultad y seguramente de tristeza, y ver que tu patria, tu tierra, tu espacio más inmediato está siendo tomado por un extranjero, por un ajeno, pues debe de ser una de las cosas más dolorosas que le puede suceder a alguien. Así que también, mientras existían actos de alegría, seguramente también se dieron pues los actos de mucho enojo, de mucho disgusto, lo que trae consigo una exaltación y defensa de ese territorio que se considera violentado. Pero incluso para los conservadores, la figura de Maximiliano no era lo que esperaban. Él, un gobernante joven y lleno de ideas, de un corte netamente progresista, pretendía el hacer cambios políticos en México desde su llegada. Maximiliano era liberal y Carlota más liberal. Carlota era roja, de hecho era la que gobernaba y la que intentaba establecer un estado como en Europa, con una iglesia pobre, separada de la política y sumida o metida precisamente en la búsqueda de las almas, de lo espiritual. La guerra no es ni teológica, ni es por intereses filosóficos, de metafísicos. La guerra es política, es económica, es social, es el control de un Estado que está naciendo y que ha nacido mal. Es en este contexto que se desarrolla la estancia de Maximiliano en México, y específicamente en el periodo donde se encuentra de visita en Michoacán. Maximiliano es una figura con muchos matices, enamorado de nuestra cultura, pero representante de todo aquello que no permitía al mexicano florecer por su propia cuenta. Bueno, la estancia aquí en Morelia de Maximiliano ha quedado registrada en varias crónicas. La mayor parte de ellas menciona que desde la misma llegada de Maximiliano, evidentemente se generó toda una expectativa en la sociedad. De hecho, se menciona que las personas pues salieron a recibirlo, pero más por una cuestión de que tenían de inquietud de conocer al personaje y pues era, digamos, la novedad, podemos decir de alguna manera. Sin embargo, también se menciona en las crónicas que Maximiliano no se mostró muy efervescente a la recepción, que tampoco fue muy cálida en realidad,
se habla de que los grupos conservadores en su momento, como en casi todas las ciudades de México, armaban una especie de recepción, vamos a decir oficial, pues de tal manera que esta efervescencia popular no se vivió. De hecho, el propio Maximiliano se menciona que se mostró muy distante de la sociedad. Hay una crónica también en donde se menciona que en la catedral de la ciudad de Morelia se había preparado un recibimiento especial, un Te Deum, al cual no asistió porque argumentó cansancio, de tal manera que se puede ver a través de los documentos que prácticamente durante su estancia en esta ciudad se dedicó a despachar en esta casa sin tener mayor contacto con la sociedad. El escenario nacional e internacional ya está armado para el desarrollo de nuestra historia, pero las guerras no se pelean en las cortes ni en los palacios. Los conflictos se resuelven con hombres y mujeres, comunes y corrientes, quienes muchas veces se ven atrapados entre las necesidades de su bando, ignorando sus propios deseos y aspiraciones. Yo siento que los ejércitos no siempre están formados con las mejores personas, ¿sí? Con las mejores, ¿por qué decir voy a aceptar ir a una empresa bélica, a un país que no conozco, ¿sí? Pues es porque mis expectativas donde estoy no son nada buenas, ¿sí? Entonces, el tener una oportunidad de ir, pelear con la esperanza de ganar, ¿sí? Que aunque en este caso no ganaron, fueron intercambiados, siento yo que se quedaron. El soldado belga, por su parte, llega a esta guerra siendo parte de la guardia personal de Carlota, quienes, al adentrarse en la República, terminan luchando principalmente en las batallas del estado de Michoacán. Se le identifica por su traje azul con su pantalón rojo, altos, rubios o pelirrojos, impresionantes, con una educación militar excelsa. En contraste, es que surge la figura de un soldado arquetípico, un guerrero nacionalista, salvaje e implacable, el chinaco. Era un prototipo que se contraponía a este tipo de Catrín, que se contraponía a la otra parte, llamémosle ahorita como dicen fifí. El chinaco republicano era un guerrillero, era de la base del pueblo, que con su lanza, con su riata, siempre combatía a través de las guerrillas republicanas. Uno de los chinacos más famosos fue Nicolás Romero. Tenían sus propios cánticos, incluso a veces entre los mismos generales, como Vicente Riva Palacio o Carlos Salazar, uno de los mártires de Uruapan, ellos al final firmaban como el chinaco. Entonces era un elemento sociológico, histórico, que le daba mucha identidad a este movimiento republicano. Justo es que formando parte de este ejército de chinacos, surja la figura probablemente más importante de este relato. Estamos hablando de Vicente Riva Palacio, un militar condecorado, quien en el año de 1865 es nombrado como gobernador del estado de Michoacán. Si en el México liberal pudiésemos tener algún tipo de nobleza, muy probablemente Vicente Riva Palacio hubiera sido parte de ella. Es nieto de Vicente Guerrero, el consumador de la independencia. Es hijo de Mariano Riva Palacio, un abogado de mucho renombre en la época. Se desarrolla como poeta, novelista y dramaturgo, siempre liberal, apoyando desde el principio con sus propios recursos la resistencia contra la invasión francesa, humanista, intelectual y sobre todo, un nacionalista. Para entender en qué lugar estamos parados, es necesario narrar cómo se desarrollaron los hechos. El 30 de octubre de 1862 nace el Ejército Republicano del Centro. El 30 de noviembre de 1863, el ejército imperialista toma la ciudad de Morelia. Después, el 11 de octubre de 1864, Maximiliano arriba a la ciudad de Morelia. El 11 de enero de 1865, José María Arteaga nombra como gobernador a Vicente Riva Palacio. Para después, el 11 de abril del mismo año, en la madrugada, Nicolás de Régules es informado de que además de varios ciudadanos y
y soldados republicanos, se encuentra prisionera su esposa, Soledad Solórzano. Aún así, con astucia, logra derrotar a los belgas en Tacámbaro, tomando a más de 200 prisioneros de guerra. 15 de abril de 1865. Debido a la derrota de Tacámbaro, los imperialistas incendian la ciudad de Zitácuaro. 13 de octubre de 1865. Se desarrolla la batalla de Santa Ana Amatlán, donde caen prisioneros Arteaga, Salazar, Villeda, entre otros. A partir de este hecho histórico comienza a contemplarse la idea del intercambio de prisioneros. Serán asesinados 8 días después, el 21 de octubre en la ciudad de Uruapan, para pasar a la historia como los mártires de Uruapan. Riva Palacio, tras la muerte el 21 de octubre de 1865 de los generales liberales republicanos, no se intimida y busca la forma de liberar a todos los presos que habían caído en ambos bandos. Finalmente, hace contacto con Ramón Méndez, un coronel que fue ascendido a general. Riva Palacio intenta con él negociar un canje. Sin embargo, Ramón Méndez le contesta de manera déspota, despiadada y firme que él cambiaría por nivel, por grados, general por general, coronel por coronel y soldado raso por soldado raso. A lo que a Riva Palacio le parece indigno e injusto. Dice, hombre por hombre, gente por gente, y entremos todos en el canje, sin importar número ni grado. Hubo cartas, hubo correos, hubo mensajes. Finalmente Riva Palacio hace contacto con el comandante en jefe del ejército de intervención, Aquiles Bazaine. Empieza a hacer la negociación y va a ser algo importante que no sabemos en Acuitica ni nadie ha analizado. Va a ser Aquiles Bazaine quien designa el lugar del canje. En una carta dice, sugiero que sea precisamente en un punto neutral. Estamos hablando que no es Tacámbaro, no es Huetamo, no es Apatzingán, ni es Uruapan, por parte de los liberales, pero tampoco es La Piedad, Zamora, Pátzcuaro, ni Morelia. Un punto central se encuentra en el recién elevado municipio de Acuitica. Es un punto importante, es un lugar de comercio, es un lugar pacífico, es un espacio donde podemos encontrar, por decirlo, hasta cierto punto un espacio neutral. Durante el periodo de prisión, los soldados invasores son resguardados en diferentes localidades, pero al pasar el tiempo, la misma cultura de los locales termina por integrarlos a su día a día. No son pocos días los que permanecen prisioneros, por lo tanto, no es poco lo que se comparte. Nosotros también tenemos que empezar a preguntarnos y a reconstruir cómo estas personas se están relacionando. Entonces, son prisioneros, ¿sí?, que no están en una prisión exactamente como lo conocemos ahora, sino están conviviendo con el pueblo, ¿sí? Están, por ejemplo, quienes están en Ciríndaro, pues ellos están conviviendo con las personas en las plazas, buscando los medios de sobrevivir. Son prisioneros porque no pueden salir de ahí, de ese espacio que se determinó y que deben de estar ahí. Pero van a tener un actuar con las personas que no se van a ver como enemigos, ¿sí?, sino la cotidianidad permite pues que tú vayas conociendo a la persona, la ves todos los días en el mercado o la ves pidiendo por la calle para alimentarse. Entonces empiezan a relacionarse con el medio en el que viven por varios meses, porque también pasan meses y los meses pues son días, son semanas. Así que esta tensión que crea la guerra entre el enemigo, ¿sí?, y el amigo, pues de alguna manera se destiende. Para el 5 de diciembre de 1865 se efectúa finalmente el canje. En una fiesta de absoluta alegría, las familias se reencuentran y los prisioneros de los dos bandos conviven incluso entre ellos. La sombra, siempre latente de la guerra, es por lo menos durante un día iluminada por la esperanza de poder regresar al lugar propio. Cada soldado, cada guerrero, comandante o raso recuerda que al final solo es un hombre sencillo y frágil,
Se entona el himno nacional y se canta la marsellesa. Hay comida, hay mezcal, hay alegría. Incluso existe la postura que no fueron pocos los soldados extranjeros que decidieron hacer esta su tierra, sin preocuparse ya por la bandera. Una gran mayoría de franceses, yo no sé los censos que hubo, porque hay documentos que hablan de la cantidad de presos que fueron intercambiados y las réplicas que hubo de este movimiento en algunos otros de los cuarteles y en otras secciones. Todos esos documentos no sé si existan, si estén accesibles y se pueda cuantificar el número de personas, pero sí creo que hay mucho cambio de apellidos, ¿sí? O sea, mucho mexicanización de un apellido francés o un apellido belga, ¿sí? Y que se quedaron en México, ¿sí? Y que hicieron grandes familias, quizás estuvieron con un perfil bajo, pero se puede ver en la gente. Yo considero que se ve que se quedaron, ¿sí? Todas las historias tienen un final feliz, siempre y cuando sepas dónde terminar de contarlas. La historia del canje, la historia de Acuitzio, es la historia de un pueblo diferente, privilegiado, y con una importancia tan grande que es paradójico el que no se enseñe en todas las aulas. Tenemos miles de relatos de guerras y tragedias, pero son tan pocas las que trascienden como esta, donde el principal protagonista termina siendo la paz. Me parece que el canje de prisioneros representó la esperanza pues, de que la diplomacia podía ceder ante la violencia. Entonces, para el caso de este evento, me parece que es importante lo que se viene realizando año con año de estas conmemoraciones. Sin embargo, me parece que es sumamente relevante que se pudiera llevar a cabo una labor en la cual se pudiera difundir más ampliamente este tipo de efemérides. Bueno, si yo estuviera ahí y fuera originaria, me sentiría muy contenta porque estamos a punto de entrar en un escenario de guerra mundial, ¿sí? Y la negociación es importante. Escuchar las diferentes posiciones es muy importante en este momento. Entonces, este hecho histórico que se dio puede ser ejemplo para evitar la guerra, ¿sí? Definitivamente un canje en esas épocas, ¿sí? Y vivir su fiesta cada año, su aniversario, como lo vive Acuitzio del Canje, como lo representa, que siempre están enganchados con la historia. Eso es importantísimo porque los pueblos ahora están divorciados con la historia. Los medios no te permiten ver hacia atrás, los medios no te permiten ver el pasado, ¿sí? Y en Acuitzio, año con año, o sea, se vive la historia del canje. Se cierra un capítulo de la historia de México. Pero bueno, ¿qué nos deja este capítulo? ¿Qué nos deja este espacio? Contestando la pregunta, me parece que nos deja muchas enseñanzas. Podríamos hablar de la búsqueda de igualdad. Podríamos hablar de la búsqueda de las democracias. Podríamos hablar del derecho, pero sobre todo, el respeto al derecho internacional. El respeto a los derechos humanos es el primer antecedente militar a nivel mundial en donde se busca hacer un intercambio de esa envergadura, respetando las leyes internacionales que rigen los conflictos bélicos. En Acuitzio nos debemos de sentir orgullosos de esta identidad histórica, de este gran ejemplo liderado por Vicente Riva Palacio. Yo creo que tanto la sociedad civil como las personalidades del gobierno se deben de sumar para que esta fiesta sea de trascendencia nacional. Yo creo que para realmente sentir esta historia debemos de conocerla un poquito más. Conocer la historia de un pueblo es conocerse a sí mismo, y aquel que no sabe su historia está condenado a repetir sus errores. Acuitzio es el lugar de todos, con hombres que vienen de todos lados, un pueblo de 1000 colores y un solo rostro. El pueblo que canjeó el miedo y la zozobra por una tarde de paz.